Bueno, ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia hacia Oriente, que recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, China. De la China recorrió centenares de sus provincias. Sin orden preciso, vamos a citar algunos lugares que visitó, la mayoría de los cuales fueron citados en el libro del Millón. Son lugares bastante fantásticos. El primero es Cherman, un reino de Persia situado al sur del desierto. Su capital también era llamado Cherman. En tiempos en los que llegó Marco Polo, siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no ofrecía nada extraño, pero sí fue raro un suceso que vivió allí Marco Polo. El pueblo de Cherman era un pueblo humilde, tranquilo y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. En una oportunidad, el rey de Cherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia las siguientes palabras: Señores, me asombro mucho de no saber la razón de todo esto. En los reinos de Persia, que están cerca del nuestro, hay gentes malvadas que se matan entre sí, pero en el nuestro los agravios y crímenes casi nunca ocurren. Y ahí terminó. Bueno, los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo, la razón de aquella maldad de los pueblos cercanos y de aquella bondad de los de Cherman. Pero el rey no les creyó. El suelo mismo quiere decir que era la tierra la que producía de algún modo la maldad y la bondad. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey mandó a sus hombres a distintos puntos de Persia, sobre todo a Dishpaham, donde muchos se guerreaban y donde había crímenes todo el tiempo, y les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Cherman. Cuando llegaron estos hombres de vuelta, cargados de tierra, la desparramaron por algunas calles y la sorpresa del rey fue mayúscula, pues quienes pisaban esas tierras foráneas reñían unos contra otros con palabras y gestos violentos. Entonces, horrorizado, el rey de Cherman hizo barrer la tierra extranjera y los disturbios finalizaron. Se parece, aunque es muy inferior y es caprichosa y no del todo bien construida, esta fábula, digo, a aquella de Anteo y Heracles. Anteo luchaba contra Heracles, Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba fortalecido porque el contacto con su tierra le daba nuevas fuerzas. Esta historia de hoy, no muy distinta, no es tan fuerte. Fíjense, en la historia de Anteo hay una segunda lectura alegórica que nos dice que cuando estamos cerca de nuestro suelo seremos fuertes. Cuanto más cerca estemos de la tierra que nos vio nacer, bueno, nuestra fuerza aumentará. La cultura, el peso de nuestros ancestros puede ser que nos haga más intensos. Y desde luego, cuanto más lejos estemos de nuestras raíces, más vulnerables seremos. Y esta alegoría se acrecienta al final de la fábula. La fábula termina con Heracles arrastrando a Anteo fuera de las tierras natales y allí, ya fuera del pago, lejos del pago, lo derrota fácilmente. Pero esta otra, en la que los hombres vecinos eran malos porque los hacía malos el suelo que pisaban, es a todas luces floja, ¿no? Es un desteñido chauvinismo. Cerca de Cherna está la ciudad de Kurmosa, en el Golfo Pérsico. El aspecto diferencial que podía destacarse de este sitio es que allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice la crónica que para llorar la muerte de otros hombres y mujeres, el día que uno deseaba que alguien llorara muy fuerte, las damas cobraban un dinero e iban a llorar allí donde se las mandaba. Era un llanto supletorio para quienes por desdén o indiferencia no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino Qin-Li-Fu, ya en la China, solo hay una cosa que merece ser contada. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas, un pelo negro. Son gallinas seguro, ¿no? Sí, así lo dice Marco Polo.
que cita también a la ciudad de Kashmere, probablemente se refería a Cachemira. Allí vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo por el poder que tenían sobre los astros. Allí, en Kashmere, sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, por un rato, para evitar el calor insoportable. Una gran medida, ciertamente. La ciudad de Pem, dominada por el Gran Han, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue otra cosa. Cuando una mujer tenía marido y él la dejaba para irse de viaje, si este viaje era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente para no extrañar al marido. Esta legalidad implicaba que el marido suplente debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresara el titular. Bueno, como suele ocurrir, ¿no? Siempre es preferible, por precaución, irse un rato antes. Lo mismo sucedía con los hombres cuyas mujeres se alejaban, pero ese era menos frecuente. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esta isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían navegar. La corriente los arrastraba a un golfo y de allí no salían nunca más. En la provincia de Badakhshan estaban los mejores caballos del mundo, descendientes, según se decía, del caballo de Alejandro, el legendario bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente. Y eran los más veloces de todo el continente. Pero esta raza de caballos fue lamentablemente destruida. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badakhshan, y cuando este tío se negó a prestarle al rey algunos de ellos, el rey lo mandó a matar. Por rabia ante la muerte de su esposo, la viuda del tío aniquiló todos los caballos que quedaban y así desapareció la estirpe de bucéfalo. Estos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el Libro del Millón. El Libro del Millón no tiene buena fama. Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que no era más que una colección de mentiras, y los amigos no dijeron nada, pero tampoco encontraron en ellos muchos, en él, ¿no?, en el libro, muchos datos veraces. En verdad, al antropólogo actual se le antoja estar en presencia de una geografía fantástica, ya que es casi imposible relacionar las historias de Marco Polo con estudios más minuciosos y científicos. A mí lo que más me gustó fue las gallinas con pelo, ciertamente, sí, ¿no? Sí. Muy parecidas a los gatos, ¿no? Sí, le dedicamos esto a todos los Polos, ya que fue con el tío y el padre, ¿no? Y en tiempos en que era difícil viajar, no como ahora que cualquier estúpido da vuelta al mundo. En tiempos de la China medieval, de la China clásica, se envió a un embajador, un viajero de la China de la antigüedad, no medieval, China incluso de la antigüedad, digo, últimos años de la... No, últimos años de la antigüedad clásica. Los chinos enviaron un embajador a Roma. Se habían enterado de la existencia de Roma, mandaron un embajador. Pero había un pueblo, los partos, que estaban por ahí cerca del mar Caspio, del mar Negro, por ahí por el Cáucaso, y solían cobrar peaje los partos. Estaban ahí en la encrucijada entre el oriente y el occidente, y entonces no dejaban mucho pasar a nadie de un lado a otro. ¿Por qué? Porque ellos compraban a las caravanas que venían del oriente productos y luego se los vendían a las caravanas que venían del occidente, y no les convenía que nadie siguiera viaje, porque ellos ponían los precios en ambos casos, etcétera. E incluso daban información falsa, triplicaban la distancia del viaje. Al chino que venía llegaba y decía, no, esto está, lo que hiciste 3 veces más. Y mentira, pues ya estaban ahí.
Y del mismo modo a los que venían de Occidente, ¿no? Bueno, y los chinos enviaron un viajero a Roma, llegó donde los partos, y los partos lo convencieron de que era muy lejos e imposible llegar, porque a los partos no le convenía ese contacto. Y no se produjo lo que pudo haber sido un hecho cultural impresionante, el contacto entre la civilización china y la civilización clásica, ¿no? Bueno, también dedicamos esto al capitán Gulliver, al personaje, ¿no? de Swift. Pero bueno. Sí, están ensayando los muchachos. Sí, o hay gatos en el tejado o... Me parece que eso no es un ensayo. Sí, yo no creo que sea un ensayo. Sí. Bueno, lindo esto. Le conté todo esto al discotecario y dijo que él conocía un lugar muy extraño, que era una barranca cerca de la casa en la General Paz. Señor, estamos hablando de los grandes Dice viajes. que bajaban los heladeros y no podían frenar. Hablamos de los viajes de Marco Polo, que parece tienen mucho, una carga. Marco Polo, la General Paz, es lo mismo. Una carga. Dijo que él estaba un día tomando sol en medio de la barranca y un heladero bajaba. Sí. Y él lo llamó y dijo, ¡heladero! Y el tipo giró el volante, giró el triciclo, lo puso de costado y empezó a rodar. Uy. Barranca abajo y lo fueron a atajar. ¿Pero qué tiene que ver eso con Marco Polo? Que no, me y dijo la que era un lugar también muy extraño, que a él le parecía muy extraño. Sí. ¿Le dio un disco hablando de Sí, cosas? que se llama justamente La Barranca. Ah, bien. Que escucharemos en la maravillosa interpretación de Charlo. Adelante.